Muy buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones, nuevamente transmitiéndoles desde aquí, Palmira, Valle del Cauca, Colombia, un nuevo tema que tenemos preparado para ustedes con todo el amor, una información muy importante que pues les pedimos que pongan todos sus sentidos, toda su atención para que podamos comprender un poco sobre este tema que se llama los 7 logosoles. Gracias por estar ahí presentes, gracias por compartir esta información, ojalá envíen el link a las familias, a los amigos, conocidos, lo publiquen en sus redes para que la gente se pueda conectar en todas partes del mundo. Bueno, iniciamos pues esta transmisión. El tema se llama, el día de hoy, los 7 logosoles, las memorias que dan testimonio de nuestros actos. Bueno, entonces, empezamos. Dice, pues a través de esta información nos vamos a dar cuenta cómo está constituido realmente el hombre. Entonces dice los 3 cuerpos del hombre. En Primera de Juan 5, 7, 8 nos dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Entonces aquí, a través de esta cita bíblica, nos damos cuenta y podemos pues, tenemos un sustento donde podemos entender que el hombre no está conformado por un solo cuerpo, sino que contiene 3 dentro de él: el cuerpo físico, el espíritu y el alma. Y dice que estos 3 dan testimonio de él, o sea que cada cuerpo guarda memorias y guarda información que no se pierde en el hombre. Entonces, estos 3 cuerpos fueron entregados al hombre, o sea, el hombre fue dotado de ellos a través del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ellos fueron los que dotaron al hombre de esta maravilla, de este plan, porque este es un plan de ascenso espiritual para el hombre. Y dice que estos 3 son uno solo, conforman el mismo hombre. Y también nos dice que el espíritu, el agua y la sangre dan testimonio del hombre en la tierra. Y que estos 3 concuerdan porque cada uno tiene una conexión con el otro. Entonces los tres tienen una concordancia. Y vamos a ver por qué. Entonces, el primer cuerpo es el cuerpo físico, que está dotado de los 5 sentidos y todas sus funciones vitales. Entonces, pues el cuerpo físico está dotado de los tejidos, de órganos, todo lo que lo conforma para su función normal. Pero además de eso, tiene los 5 sentidos que están puestos allí para el aprendizaje del hombre. Todo aquello que entra a través de los 5 sentidos al hombre queda grabado como una memoria dentro de él. Ese es el aprendizaje del hombre. Y estas memorias se van guardando en el espíritu, en el segundo cuerpo, que es el que contiene los 7 logosoles. Estos 7 logosoles son las memorias de cada hombre que lo impulsan por los 7 días de creación. Porque tenemos que comprender que estamos en un proceso de aprendizaje en este planeta, que tenemos que caminar por estos 7 días de creación para que el hombre pueda conocer y llegar nuevamente a ese origen de donde él provino. Entonces empezamos pues a formar o a conformar nuestro espíritu a través de cada memoria que los 5 sentidos han ido guardando o han ido conformando dentro del cuerpo de carne. Aquí conocemos pues que como los sentidos pues cada uno tiene su función, ¿no? Entonces todo lo que el olfato graba, todo lo que la vista graba, el oído, el tacto, todo esto se va convirtiendo en un pensamiento y en una acción en el hombre. Y esto es lo que hace que se guarde como una memoria en el espíritu. Y asimismo, estas memorias
Cuando son memorias de luz, cuando son memorias que reconoce el alma, pues se conectan al alma del Padre, porque el alma contiene las memorias originales. Es la luz del verbo en el hombre que le conecta con el anciano de días y el Padre eterno. O sea que el alma es esa fuente original de luz en el hombre, esa fuente creadora, esa fuente que lo sabe todo y que lo contiene todo, y que necesita reconocer qué memorias de luz el hombre está guardando en su espíritu o de qué manera lo ha ido conformando. Si dentro del espíritu del hombre no hay memorias de luz grabadas, nunca el hombre podrá conectarse con el alma del Padre o con su origen perfecto, que es el origen de la creación, donde Él realmente viene, donde Él es perfecto, donde Él realmente fue creado, sin mancha. Entonces aquí podemos ver pues cómo o cuál es la función de cada uno de ellos. Para entender un poquito más sobre el espíritu del hombre, pues vamos a ver esta parábola, qué era lo que nos quería decir o de qué manera pues nos estaba explicando estos tres cuerpos en el hombre también. Es la parábola de la levadura. En Mateo 13:33 nos dice: otra parábola les dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea que cuando Jesús llega al planeta o cuando llega a la tierra, cuando se presenta ante los hombres, les dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sí, pero para la comprensión era muy difícil. Entonces en ese momento pues empezamos a entender que ese reino de los cielos está guardado en el hombre a través de esos tres cuerpos. En esos tres cuerpos el hombre se puede conectar a ese reino de los cielos, según el uso que les dé. Por eso dice que esta mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Por eso el hombre necesita crecer en esos tres cuerpos, tener un mayor aprendizaje, hacer uso de la inteligencia y ir grabando día a día, minuto a minuto, memorias de luz, para poder que en esos tres cuerpos él vaya creciendo en inteligencia, en pensamiento, en acción hacia la creación y hacia la luz que lo produjo a él. Entonces dice: el pensamiento madre de las 3 medidas lo contiene Bárbelo. Entonces aquí empezamos a ver un término que de pronto para nosotros es desconocido, pero podemos buscar este término en el libro secreto de Juan. Ahí nos habla bien exactamente quién es Bárbelo o Barbelón, que realmente es ese Santo Espíritu o el Espíritu de las creaciones. Dice: ella fue la mujer que desde la fundación del mundo escondió en el cuerpo de carne la primera medida, en el espíritu humano la segunda medida y en el alma individual la tercera medida. Entonces aquí nos está hablando de qué manera al hombre se le otorgó esos tres cuerpos. Dice: Bárbelo es el vientre que genera luz, el arco iris de cristales, por lo cual a ella se le dio el jardín de la vida que floreció. Por lo tanto, ella es la madre creadora que guardó este poder para siempre en las memorias del hombre, como el vientre ascendente, que rescata nuestra identidad universal del fondo de las aguas, pensamientos sobre el mundo material, que actúa en lo que es pensamiento anterior perfecto, la imagen del invisible, el ser ley universal. Este párrafo lo pueden buscar en un libro que se llama La Gran Memoria RAM 3, escrito por Sol Racer. Entonces aquí nos está narrando cómo Bárbelo es el vientre que genera luz, es el vientre creador o gestor de toda la creación. Y también nos dice que esta madre creadora le guardó ese poder para siempre en las memorias del hombre. Dice que es el vientre ascendente, o sea que es un plan de ascenso para que el hombre regrese a la luz, regrese al origen perfecto. Por eso nos habla de que este plan rescata al hombre del fondo de las aguas. Y aquí lo relaciona con el pensamiento, porque en el pensamiento es donde el hombre se ahoga dentro de
de la oscuridad, dependiendo de las memorias que esté grabando a través de los 5 sentidos. Entonces aquí, en la medida en que el hombre se conecte a ese pensamiento perfecto, a ese pensamiento universal, pues el hombre va a tener conexión con la imagen del invisible o con ese Padre eterno que lo creó todo. Es conectarse nuevamente a ese pensamiento anterior perfecto que se le entregó al hombre como esa luz para su rescate, para que se rescate a sí mismo y que está ahí guardadito. Solamente debemos empezar a mirar qué estamos grabando a través de nuestros 5 sentidos y qué está quedando como una memoria viva en nuestro espíritu que no deja que nos conectemos con el alma del Padre. Hay una conexión entre los 7 logosoles. Los logosoles son conocidos por distintas culturas como chakras o discos memoria y son en el libro de Revelación las 7 iglesias que el apóstol Pablo constituyó, el ascensor espiritual de la humanidad, los centros energéticos de inteligencia del conocimiento que Jesús dicta y Juan escribe como Apocalipsis. Entonces, vemos aquí pues cómo los logosoles han sido entregados por distintas culturas con otros nombres, pero vemos, o aquí tenemos pues la referencia y nos vamos a basar en el libro de Apocalipsis, según lo que nos habla que Jesús fue el que le dictó esta profecía a Juan en la isla de Patmos. Entonces vemos aquí pues que dice que estas 7 iglesias las constituyó el apóstol Pablo y fue el que caminó por ellas y fundó cada una de las iglesias, pero también recordemos cómo tenemos el conocimiento de que todo esto que fue constituido afuera también lo contiene el hombre dentro de sí. Entonces aquí vamos entendiendo que es un llamado a la inteligencia para comprender que estas 7 iglesias constituyen el templo interior del hombre. Entonces Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es el tiempo de la comprensión, es el tiempo de la inteligencia, es el tiempo donde el hombre va a tomar en serio su caminar y va a empezar a guardar lo que realmente le pertenece como herencia. Una visión del Hijo del Hombre, nos habla pues Apocalipsis aquí. Apocalipsis 1:9-11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces aquí nos narra cómo fue que se le entregó este conocimiento a Juan para que lo escribiera. Y entonces vemos pues el asombro de él, pero también ese deseo de en su espíritu cumplir con ese mandato de dejar plasmada esta profecía para que el mundo al final de los tiempos pudiera tener comprensión de ella. En Apocalipsis 1:19-20 nos dice también: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces nos explica aquí un poco que cada una de estas iglesias o templos o templo interior del hombre, cada uno de ellos, cada logosol, tiene un custodio, tiene un ángel guardián, un ángel protector que guarda cada una de las memorias ahí inscritas para que no se pierda ninguna. Entonces empezamos con cada uno de los mensajes. Aquí iniciamos con el primer logosol, que es Éfeso. Dice el mensaje a Éfeso en Apocalipsis 2:2-7. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, nos habla aquí desde el inicio de ese trabajo que el hombre en su caminar ha hecho, de la paciencia, del trabajo interior que hace en este logosol. Porque recordemos que este logosol es la base del templo, es donde se sustenta el templo, es la entrada principal, y por eso es que nos habla pues de ese trabajo que hay que hacer en él, de ese cimiento fuerte que tiene que tener este logosol. Aquí dice que aparecen pues los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, habla de esos hombres o de esa humanidad que de su boca pues adora al Padre, pero su corazón está lejos de lo que profesa, porque realmente no tiene un fundamento o no está haciendo las cosas de corazón, no hay un arrepentimiento eh, real dentro de su corazón por las malas obras que ha hecho. Pero también dice que es un llamado como al arrepentimiento en este logosol, porque dice también que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, analizando bien este logosol, pues este logosol está ubicado en los genitales, en la parte genital. Ese es el que gobierna o da continuidad a la vida. Este logosol es el que donde se graban todas la unión natural de la pareja, todo lo que es la reproducción sexual, las encarnaciones del hombre, todo está ahí consumado en este logosol. Entonces nos están hablando de que hemos dejado nuestro primer amor. ¿De qué manera hemos violentado este logosol? Porque si ese es nuestro primer amor, pues estamos llamados a una revisión. ¿De qué manera nosotros le hemos dado mal uso a este logosol? ¿Qué hemos grabado a través de él? ¿Cuál es el uso antinatural que le hemos dado? Bueno, vamos a ir mirando todo esto. Dice que si no, que recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, por eso hablamos de que nos está llamando a un arrepentimiento. Y haz las primeras obras, esas obras de reprogramación, de volver a ese origen natural, a esas obras naturales, a lo que hace que la vida continúe. Porque si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces aquí nos está explicando por qué es la situación que se está viendo en este momento en la humanidad, de la pérdida de identidad, cómo los hombres no quieren cumplir con su función de hombres, ni las mujeres tampoco, y se están yendo en contra de esta ley natural que desde el origen se les dio. Entonces es esa pérdida de identidad que estamos viendo en este momento en la humanidad, y cómo esto se fomenta desde las escuelas, desde la formación de los niños, y se ha vuelto algo normal en la sociedad. Entonces, revisemos y miremos cuál es nuestro talón de Aquiles, cuál es la falencia que tenemos en este logosol y de qué manera podemos remediar lo que hemos hecho. Pero también nos da una esperanza, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, recordemos que los nicolaitas hacían pues o eran unas personas que guiaban al pueblo a que se degeneraran en su parte sexual, y comieran cosas sacrificadas a los ídolos, que adoraran dioses. Entonces, enviaba al pueblo pues a la fornicación, lo conducía hacia eso, hacia las malas prácticas sexuales, hacia la unión antinatural de la pareja. Y esto es lo que dice este logosol, que esta humanidad, a pesar de estar perdida de pronto en ese mundo oscuro, también no ha estado de acuerdo con estas obras de los nicolaitas, que aún se sostienen en muchas partes del mundo y en muchas partes donde se volvió natural y se volvió normal ser infiel,
irse en contra de la naturaleza, irse en contra de la vida, irse en contra de todo lo que trae la vida a este planeta. Y de esa adoración a los sacrificios que inclusive en ese tiempo se veían que no solamente eran de animales, sino de personas también. Entonces, revisemos y estudiemos, investiguemos de qué nos está hablando pues esta transgresión a la ley en este logosol. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a conocer cuál es ese árbol de la vida del cual Jesús, quien dicta esta profecía, le ofrece al hombre para que se conecte nuevamente a ese alimento verdadero. Porque dice que ese árbol está en medio del paraíso de Dios. Y si nosotros somos ese templo interior del Padre o esos hombres que tenemos pues el templo del Dios vivo y en medio de nosotros ahí está ese árbol de la vida, pues entonces empecemos a ver cuál es ese logosol que equilibra o que es ese centro luz del hombre donde se debe conectar para alimentarse constantemente de él, del cual debe comer constantemente de su propio corazón, porque ahí en su corazón es donde está ese verdadero árbol de la vida del cual el hombre debe constantemente alimentarse, estar pendiente, sentir esa voz que le habla y no abandonar esa fuerza que su corazón le entrega. Dice, Éfeso, pues estamos hablando, es el primer logosol. Dice, este centro de luz es de color rojo en el varón y rosado en la mujer. Es el deseo sexual que mal utilizado destruye, mas con su poder de bárbelo, hablábamos que bárbelo es ese vientre creador, ese vientre gestor. Dice, ordena y es trascendente, construye inteligencia. Aquí se prueba a los apóstoles de la verdad y el espíritu. Entonces empezamos a ver cuál es ese poder que se nos entregó, porque se nos dio como una herencia para que tuviéramos ese plan perfecto para volver al Padre, ese plan de ascenso para regresar a esa luz de la cual realmente nosotros provenimos, pero que en el camino se nos olvidó. Entonces, empezar a ver si realmente somos esos apóstoles que estamos en esa búsqueda verdadera del Cristo. Dice, es el deseo de aprender con ciencia, templa o devora el metal que se afila y afila hasta perder el corte y la hoja, en los que buscan sendero y verdad. Entonces, aquellos que buscamos sendero y verdad somos aquellos hombres buscadores de la ley, de la justicia, de la verdad, que siempre miramos el mundo con ojos de amor, con ojos de benevolencia, que queremos misericordia para este mundo que tanto lo necesita, pero que también pedimos justicia. Y por eso queremos y hacemos las obras de cada día, pues nos conectamos más a esas obras de conciencia, a esas obras de luz que nos conectan realmente al alma del Padre, que es esa gran conciencia creadora. Pero dice que estos hombres no pueden andar diciendo una cosa y haciendo otra, porque también dice que templa o devora el metal que se afila y afila hasta perder el corte y la hoja. Entonces, es mirar si lo que estamos haciendo realmente lo reconoce el alma como una verdad, si realmente somos sinceros de corazón, si estamos haciendo las cosas como debe ser. Si estamos haciendo las cosas realmente desde nuestro corazón, como nuestro corazón así lo dicta. Porque esa es realmente esa voz de la conciencia que le habla al hombre y lo llama a rectificar. Dice también que este logosol decapita o da encarnaciones según las obras sucias o limpias del adepto. Da primicias a quien sana la carne de toda fornicación y viste de paciencia al obrero del espíritu. O sea que hace que el hombre se vuelva paciente, tranquilo, que no se acelere en su búsqueda, que esté realmente conectado a la ley, a las leyes eternas, que se conecte a esa fuerza de su propio corazón
y no se desequilibre ni busque aquello que no necesita, que no se desborde en su fuerza, porque realmente este logosol contiene una fuerza eh, poderosísima. Por eso es que en su caminar, pues ya el hombre se empieza a ubicar y sabe a dónde tiene que estar. Entonces, es usar bien esa fuerza que se le dio en ese logosol al hombre, porque este logosol, pues comprende, es el que más comprende células en el cuerpo, porque gobierna desde los genitales hacia las piernas y el caminar del hombre. Y por eso es que el hombre pues camina hacia ese ascenso del espíritu, hacia ese ascenso real y natural que necesita. Entonces es saber usar esa fuerza que se le entregó para que no se desborde en ese mal uso sexual y oscuro que el mundo constantemente nos enseña. Éfeso es el logosol que palpa las encarnaciones, graba la información que reciben los genitales, se encarga de la reproducción y la unión natural de la pareja y mantiene la vitalidad física, energética, de la salud vibracional y anímica. Entonces, pues eso es de lo que venimos hablando, ¿no? Porque dice que se encarga de la reproducción y la unión natural de la pareja, pero y que mantiene la vitalidad física, energética y la salud vibracional. Entonces tenemos que ver que una pareja cuando se une, ¿sí? Primero que todo debe unirse en el espíritu, sentir ese espíritu del otro y saber qué ser habita dentro de ese espíritu. Y después de esa unión, de sentir esa luz en el otro, de caminar juntos, de conocer cada uno ese deseo de aprender, ese deseo de ascender, pues se mantiene esa unión desde el origen, desde el principio, y luego de eso, pues ya viene esa unión sexual donde ya hay una conexión de cada uno de los logosoles. Dice, regula el ano, los órganos sexuales, la columna vertebral, ata los sentimientos de ausencia y culpa por el miedo a vivir, maneja los instintos, la supervivencia y la autoestima. Pero contrario a esto, la humanidad se encuentra sumida en el sexo desenfrenado, el materialismo y los miedos. Entonces, es un llamado a la reflexión. Cada uno de los logosoles nos llaman acá a nosotros a reflexionar en qué uso le hemos dado a ellos, qué hemos grabado en cada uno de ellos, porque los sentidos están distorsionados. Entonces es reeducar nuestros sentidos hacia la luz, hacia el origen verdadero, para poder que dentro de nuestro espíritu empiecen a quedar esas memorias originales de la creación, de la unión material de la pareja, de la unión espiritual de nosotros con la pareja y con la vida, y que la vida permanezca, porque ese es el llamado que se nos hace. Este es el segundo logosol, el mensaje es Esmirna, en Apocalipsis 2, 8, 11 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pues recordemos que quien dicta estos mensajes a los logosoles o a estas iglesias es el mismo Jesús. ¿Y quién más que él para conocer nuestro corazón? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, pues nos llama, nos hace ese llamado, pues a ver de qué manera nosotros estamos viviendo en este plano, en este planeta Tierra, cómo estamos manejando nuestras emociones, porque Esmirna maneja las emociones del hombre. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces aquí vemos cómo no vamos a ser ricos, o sea, tanta grandeza dentro de los hombres, creyendo que solamente el cuerpo físico es el que tiene importancia, cuando realmente necesitamos un espíritu vigoroso, un espíritu perfeccionado, un espíritu ejercitado que se conecte a esa luz del Padre que realmente se nos entregó. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces recordemos que el término judío se refiere a los hijos de Dios, o sea, judío es aquel que se llama a sí mismo hijo de Dios.
Entonces, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, pues entonces aquí nos habla de la blasfemia de esos hombres y mujeres que constantemente niegan a su Padre, porque en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, lo negamos cuando nos vamos en contra de la ley. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Entonces, aquí dice que el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. O sea, aquel que practica las obras del diablo, él mismo hace su propia cárcel, él mismo se encierra en los barrotes, ¿sí? Porque recordemos el pecado, ¿sí? El pecado es el castigo que tiene el hombre, o el error que comete es su propio castigo, ¿sí? Porque el Padre Eterno no castiga a nadie. El Padre Eterno es esa fuerza protectora de toda esta humanidad. Pero en la medida en que nosotros hacemos las obras de la oscuridad, nos alejamos de esa protección. Y ahí es donde nos encarcelamos en ese mundo de oscuridad. Entonces, de nosotros depende salir de esa cárcel, ¿sí? Y dice que saliendo de ella, pues somos aquellos hombres y mujeres que venceremos toda esa oscuridad, y por eso no sufriremos daño en la segunda muerte, porque la segunda muerte es aquella que ya se roba el espíritu del hombre, que le quita el derecho a volver a encarnar, que le quita el derecho a la vida. Entonces, no es esa muerte del cuerpo físico de la que nos habla aquí, sino de esa muerte del espíritu, esa muerte que no deja que el hombre resucite estando en este plano, que el hombre dentro de lo que está viviendo, en la medida en que se transforma, en que cambia, en que hace una mutación desde su pensamiento hacia la luz, pues vuelve a esa resurrección. Pero si está encarcelado o aprisionado en su pensamiento material, en su pensamiento oscuro y de mundo, pues jamás podrá salir de esa cárcel y pierde ese derecho a volver a vivir a la resurrección, que fue lo que realmente nos enseñó Jesús. Dice que Esmirna es el logosol de las emociones y los apegos, que son en dos clases: naturales, sentimientos para el hijo, la esposa y su símil, lo que sentimos hacia nuestros hijos, cuando vemos a nuestros hijos nacer, caminar, reírse. Esa es una emoción natural. Las artificiales son programadas como pertenencias que doblegan las fuerzas del hombre, como los lujos, vanidades, el apego que se sobrepone al equilibrio. Dice que son los sentidos doblegados por las pasiones del mundo, las ilusiones, los lujos, la ostentación, la avaricia. Entonces aquí vemos pues esas emociones artificiales. Si nos detenemos un poco a ver, miramos el fanatismo en el que las personas se meten cuando les gusta de pronto el fútbol. Vemos pues el fanatismo de la gente en los estadios, vemos a los niños como lloran y se desesperan porque su equipo no gana o porque no mete un gol, o también cuando hacen un gol pues vemos esa emoción que realmente es perjudicial en el hombre, lo perjudica en su existencia, porque es una emoción que no es natural. No es lo mismo ver un río, ver un árbol frondoso, cargado de frutos, un árbol lleno de flores. Eso genera emoción en el hombre, emociones naturales, porque es la creación misma manifestándose. Es esa creación que él contiene por dentro, pero que la puede ver y percibir afuera a través de sus sentidos. Pero lo demás está impuesto ahí, para que el hombre se adoctrine y se vuelva fanático y pierda el control de sus sentidos. Dice que quien se sobrepone a todo esto encuentra la fuerza en su trabajo interior. Y dice que se transforman en crecimiento consciente. Bueno, entonces aquí vamos viendo qué nos entrega cada uno de estos logosol. Dice, Esmirna es de color verde naturaleza, es el centro de las emociones y los sentimientos, el sol ram de los apegos a la materia, los sentidos y la mente, donde estas pasiones crean barrotes,
cárcel para las almas durante vidas y encarnaciones. Aquí se fomenta la avaricia, el deseo de poseer cosas, pero cuando le empezamos a dar el uso adecuado, Esmirna promueve la fuerza y el trabajo interior. Entonces, vemos pues aquí cómo el hombre, en la medida en que comprende el daño que ha hecho a su segundo logosol, pues empieza a hacer una reprogramación en él y empieza a saber dónde se debe ubicar. Ya obtiene una razón lógica de lo que está haciendo, de lo que piensa, de lo que sus sentidos están grabando, y puede rechazar todo aquello que no pertenece a esa luz o a esa creación o a ese origen perfecto de donde él proviene. Entonces ya se ubica, ya inclusive empieza a ser selectivo con lo que ve, con lo que escucha, con lo que siente, ¿sí? Revisa cada uno de sus pensamientos, por qué llega un pensamiento, y está pendiente hasta de sus propios sueños. El tercer logosol es Pérgamo. Entonces aquí en Apocalipsis nos habla de ese mensaje a Pérgamo. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces recordemos que Antipas era un hombre que vivió en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo. Pero a pesar de la inmundicia, porque dice aquí que Pérgamo era el trono de Satanás, era el trono de las gulas, de los sentidos desbordados, ¿sí? De donde el hombre no se llenaba con lo que veía. Es aquel pensamiento que habita dentro de los hombres y mujeres que quieren poseer y poseer, y no hay nada que llene ese vacío que mantienen. Por más que tengan, más quieren tener. Y no solamente son cosas materiales o el deseo de comer, sino también el hombre que de pronto, o la mujer que no se conforma con su esposo, sino que tiene que tener muchos y muchos hombres, o el hombre que quiere pues tener muchas mujeres, porque desde su crecimiento o en su pensamiento estuvo esa mala formación donde le dijeron que tenía que tener muchas mujeres o que tenía derecho a muchas mujeres en este planeta. Entonces, todo eso es la gula y la avaricia de los sentidos, donde no hay un llenar, donde no hay una saciedad. Vemos también las personas, pues cuando poseen mucho dinero, se vuelven a las extravagancias, o sea, no saben qué hacer con el dinero y lo invierten en cosas que realmente no necesitan. Aquí está, por eso es que es el trono de Satanás. Dice que tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, dice que Balaam era un dios que le enseñaba a los hombres y a las mujeres a fornicar y a hacer a tener una sexualidad vergonzosa, pero a través de eso también a obtener ganancias, ¿no? Entonces es como enseñarle a esta humanidad a que se prostituya, a que se venda, y vemos hoy en día cómo a través de las redes también funciona de una manera muy sutil, pero también muy de muchas maneras se está fomentando ese mundo de oscuridad donde no hay una liberación, sino un libertinaje total en hombres y mujeres, ¿sí? Donde no se protegen, donde enseñan sus cuerpos, y a cambio de qué, pues a cambio de dinero, porque se sienten que ese trabajo es muy bien pago. Entonces lo que necesitan ellos es riquezas a costa de lo que sea. Entonces recordemos pues que ahí es donde mora Satanás, ¿no? Ahí es donde mora esa oscuridad o ese pensamiento oscuro que hace que nosotros nos perdamos en esa mentira o en ese deseo material. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daría a comer del maná escondido,
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces es un llamado a cada uno de nosotros, a esa transformación, a ese arrepentimiento y a ese dejar de hacer lo que sabemos que no le conviene a nuestro espíritu. Entonces, en la medida en que nosotros empezamos a transformarnos, pues ahí empezamos a ver ese premio o ese regocijo del Padre con nosotros. Por eso dice que le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Es ese regreso de la ley al corazón del hombre, es ese regreso del Cristo al corazón de cada uno de nosotros, a habitar en una morada que realmente esté preparada para Él. Sí, y ahí es donde se escribe ese nombre nuevo, ese hijo del hombre que se levanta, ese nuevo hombre que es capaz de renunciar a toda esa oscuridad, a toda esa oscuridad que se le entregó, en la que se hundió y en la que se perdió. Pérgamo es el que graba el accionar de los logosoles inferiores y da orden, virtud, estética y equilibrio. Es de color amarillo-naranja y está ubicado en el plexo solar. La voluptuosidad es su camino de perdición. Es el juez que anota la gula de los sentidos y acciones del hombre, donde niega la fuerza interior. Entonces, vemos pues que en Pérgamo está toda esa gula de los sentidos, la voluptuosidad, el deseo de abarcar y abarcar, de poseer. Y como les decía, no solamente son cosas materiales, sino pasar por encima de los demás, sentirse mayor que los demás, engrandecerse ante los otros. Entonces es mirar de qué manera hemos ido perdiendo esa fuerza interior que contiene ese logosol en nosotros. Dice, pero quienes persisten y vencen logran el alimento que baja desde los cielos para que sean hombres nuevos, entiendan el saber y se adoctrinen con él. Oyen su nombre escrito interiormente, que solo el iniciado reconoce. Aquí dice que este logosol regula el estómago, el hígado, el saco de la hiel, el páncreas, el sistema nervioso, el intestino. Maneja los estados emocionales del ansia y de poder, la amargura, el conflicto de sentimientos de culpa y la tensión. O sea que este logosol mal manejado, pues genera estrés, genera amargura, dolor, llanto, sufrimiento, porque no hay una paz interior en el hombre, porque constantemente está insatisfecho con lo que tiene o con lo que ha conseguido o con lo que la vida le ha dado. No agradece por lo que tiene ni le interesa lo que tiene, sino que cada día se esfuerza por conseguir o por poseer más. Este es el cuarto logosol. En Apocalipsis aparece el mensaje a Tiatira, porque así se llama este logosol y está ubicado en el corazón. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Entonces, y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces nos habla pues de cómo en el hombre se conserva la doctrina o lo que enseñaba esta mujer, ¿no? Que era como una prostituta en ese tiempo, que para ella enseñar la prostitución, la fornicación, el sacrificio a los ídolos, el fanatismo a los cultos oscuros, los rituales, los hechizos, todo eso para ella era normal, y inducía a la gente para que lo hiciera como que fuera algo natural. Entonces llevó a muchos hombres y mujeres al abismo. Entonces aquí nos habla de que esa doctrina o ese pensamiento se conserva en algunas personas.
Entonces hay que revisar qué queda de eso en nosotros, de qué manera nosotros aún seguimos practicando lo que esta mujer enseñaba. Y dice que Jesús dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Pues quién más si él es el que habita dentro del corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nos le escondemos a Él? ¿O cómo tapamos lo que nuestro corazón siente? ¿O lo que estamos grabando a través de nuestros 5 sentidos y está generando un pensamiento y una acción en contra de la luz? Entonces, empecemos a revisar todo aquello que está grabado ahí y de qué manera dejamos de hacer esas obras oscuras que esta mujer enseñaba en ese tiempo y que aún se conserva en el pensamiento del hombre. Dice que, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, toda la luz que aún conserva el hombre en su corazón, todas esas obras de luz que empezó a hacer para rectificar, pues hay que retenerlas allí, ¿no? Tenerlas como esa memoria viva, no dejar que se pierdan. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Entonces, al que venciere todos esos pensamientos y todas esas acciones oscuras en contra de la luz, en contra de la verdad, de la justicia, de lo que realmente alimenta el espíritu del hombre, pues ese hombre es el que se hace soberano de sí mismo porque ha hecho una reeducación de sus sentidos, ha hecho un replanteamiento de su vida, ha revisado sus obras y se ha arrepentido de su mal accionar. Y su corazón lo sabe y siente su pensamiento. Por eso es que dice al principio que tus obras postreras son más que las primeras, porque empieza a mostrar su verdadera obra. Tiatira es el corazón cristal contenedor y gestor de toda la inteligencia de la creación. Por esto hacemos las obras que hemos visto hacer al Padre. Es la paciencia en el amor y la fuerza interna, cosecha de las obras postreras del iniciado. Es penetrar la mente y corazón y escudriñarlo en la justicia. Esta es la morada del yo soy, del Señor de días y el Padre eterno que escriben en su sentir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la voz programadora y ajustadora de la energía celular consciente de toda memoria que establecemos. Allí se conocen las obras del hombre. Aquí también los de mente débil, los cobardes en la búsqueda, se dejan seducir por las apariencias de la falsa comprensión. Aquí el hombre pierde su identidad en los abismos de la tosudez y el engaño y se esclaviza en las filosofías, sus tronos y posesiones. Entonces hay que ser muy inteligente para empezar a hacer un camino de perfección, porque tenemos que ser sensatos a la hora de revisarnos, no dejarnos engañar por las falsas apariencias, ni por el disfraz que se pone cada uno de estos errores, ¿no? Ni darle justificación a ellos. Es empezar a ser sensatos y a tener claro quiénes somos realmente, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito, cómo está nuestro corazón, qué dicta nuestro corazón a nuestro pensamiento, de qué manera nos habla y cómo al escuchar ese sentir podemos caminar sobre la verdad y la justicia, para que nuestra mente deje de ser débil ante las tentaciones, ante la oscuridad y ante los falsos conocimientos, como Jezabel enseñaba a la humanidad en ese tiempo. Un falso conocimiento que llevó a muchos al abismo. Tiatiras de color blanco y se ubica en el vaso, en las vértebras y en las vértebras dorsales superiores. Regula el corazón, la sangre, el timo y el sistema nervioso. Tiatira maneja la justicia, el amor, la comprensión y es el programador. Pero al contrario de esto, la humanidad se debate en los estados emocionales del odio, la venganza, los celos y la hostilidad. Entonces, es empezar dentro de nuestra comprensión, dentro de lo que nosotros vemos, conectarnos a la vida nuevamente, a ese pensamiento de vida, a ese pensamiento de ascenso, donde el hombre deja de estar muerto y empieza a programar
su verdadera existencia. Se empieza a caminar en la justicia, en el amor. Por eso se aleja del odio, de la venganza, de los celos. Deja de ser hostil, deja de ser ese hombre lleno de mañas y lleno de oscuridad en su caminar. Es un hombre que se adentra en su corazón y empieza a hacer la verdadera obra. Este es el quinto logosol, que se llama Sardis. Entonces Apocalipsis nos dice sobre él. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice que tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, nos dice que Sardis es el vigilante y que es el que afirma todas las cosas que están por morir. O sea que Sardis está ubicado aquí en la garganta, y es ese logosol que graba todas las memorias de luz que el hombre ha ido guardando en los anteriores logosoles. Es el vigilante de que nada oscuro pase del corazón hacia arriba. Está pendiente del caminar del hombre, del trabajo interior que está haciendo el hombre para reprogramar todo lo malo que ha hecho. Es el logosol que registra el arrepentimiento del hombre también. De qué manera el hombre ha podido liberarse de esa cárcel mental y oscura que Satanás le ha impuesto, a través de todo lo que le ha ido enseñando en contra de la luz y la verdad. Pero dice también que tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces habla de esa humanidad que ha empezado a hacer ese camino de arrepentimiento, que ha empezado a reconocer que es luz y que no tiene nada que ver con la oscuridad, que fue creado dentro de la luz y que por eso debe volver a esa luz. Entonces corrige, reconoce su error, se arrepiente de lo que ha hecho y empieza un nuevo caminar. Esa es la verdadera resurrección del hombre. Entonces Sardis se encarga pues de vigilar y estar pendiente, y también de ayudar al hombre a ese avance, de recordarle realmente quién es. Y por eso pues el hombre se viste con esas vestiduras blancas, porque la vestidura representa esa piedrecita blanca que se le entrega como premio de libertad. Esa piedrecita que está en cada una de sus células, ese ser de vida luz que habita en su corazón, en cada una de sus células, y que hace que el hombre resplandezca ante toda esa oscuridad que anteriormente vivía o contenía dentro de él. Ya el hombre deja todo ese camino oscuro para convertirse al verdadero camino, que es el camino de la luz, o el camino de ascenso, que es el plan que está encriptado en estos logosoles. Dice que Sardis es el vigilante de los pensamientos ante las leyes eternas. Vigila el contenido de los discos memoria y los transporta al quinto, sexto y séptimo logosol. Si todo aquello que ha sido grabado en los demás logosoles, del corazón hacia abajo, toda la luz que se empezó a guardar, que el hombre empezó a reprogramar, todo lo que desechó lo eliminó de allí, y solamente ha quedado la buena obra. Entonces Sardis es el protector y es el custodio de toda esa memoria guardada ahí. Nos dice aquí también: este logosol no es emocional ni mental, él manifiesta lo que sabemos. O sea que solamente lo que el hombre sabe es a lo que tiene acceso. No puede tomar más de lo que
del aprendizaje que no ha podido practicar o no ha hecho vivo dentro de él. En la medida en que aplica, se hace sabio en lo que está haciendo y puede manifestar su obra, puede enseñar esa obra que ha venido trabajando. Dice que Él manifiesta lo que sabemos, nuestro propio conocimiento interior. Nos ayuda a examinar, aprender y declarar la fuerza del amor depositada diciendo, sé vigilante, tus enemigos, sueño, ilusión, vicios, te atacan para destrucción y puedes perder lo que has ganado en tu batalla interior. Entonces, ese sueño, ilusión y vicios, pues se refiere a esos 3 primeros discos memoria que al principio en que el hombre desconoce que contiene todo ese poder y esa fuerza y estuvo sumido en ese mal uso de esos 3 logosoles, pues sigue habiendo, en la medida en que trabaja, en la medida en que despierta, sigue habiendo esas obras oscuras allí guardadas, de las cuales tiene que ocuparse para borrar y no volver a cometer ese engaño y esa mentira, para que pueda limpiarse de ese sueño, de esa ilusión y de esos vicios que en algún momento grabó en esos logosoles. Dice, es el vigilante de la inteligencia molecular en el hombre consciente, porque recordemos que a través de los sentidos se graban todas las imágenes que generan pensamientos y acción en el hombre. El corazón sella cada uno de estos pensamientos, todas las acciones van quedando allí y van siendo grabadas en cada una de las células. Entonces, en la medida en que el hombre actúa dentro de la luz, actúa dentro de la justicia, de la verdad, de la paciencia, del amor, pues esa inteligencia va despertando en cada una de sus células y se va haciendo consciente de lo que realmente vino a este planeta, del propósito que tiene como hombre de luz, como hombre traído por el Padre a este planeta para un cumplimiento. Sardis es quien vigila el trabajo realizado en todo el Hijo del Hombre de este final. Allí el iniciado logra tomar vestiduras del nuevo nacimiento, amor, justicia, equidad, razón y paz, herramientas que hacen morir en él las obras imperfectas. Porque en la medida en que el hombre trabaja, pues se bautiza en ese nuevo conocimiento, lava de su pensamiento todo aquello que no le sirve, se limpia de la oscuridad. Y esto era como ese llamado que nos hacía Juan también cuando Jesús iba a venir. Nos llamaba al arrepentimiento, a enderezar el camino, a hacer frutos dignos de conciencia. Entonces, ese es el mismo llamado que se manifiesta aquí y que son herramientas que obtiene el hombre para su propio desenvolvimiento, para su propio trabajo interior. Sardis es de color azul, está sobre la garganta y las vértebras cervicales inferiores. Conduce la tiroides y la paratiroides. Regula la garganta, bronquios, cuerdas vocales, pulmones, esófago, tensión, timidez, vacío de acción, inflexibilidad, rigidez, falta de comunicación, introversión y el tono de la voz. Entonces, ese es ese nacimiento del verbo a través del corazón del hombre. Cómo el hombre manifiesta esa fuerza para levantar a otro, para conectarse con el corazón de otra persona y poder enseñarle a través de su propia experiencia cómo es levantar a ese hijo del hombre dentro de sí. Este es el 6º logosol, Filadelfia, y en Apocalipsis nos habla de este mensaje, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mira que vengo enseguida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios,
y mi nombre nuevo. Entonces, recordemos que el anterior Logosol es el vigilante y que él es el que ordena toda esa información de luz y deja pasar a los Logosoles siguientes. Y aquí nos hablan de que hay una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. O sea que aquel hombre o mujer que empieza a hacer el proceso de transformación, de limpieza, de mutación, de reeducación de sus sentidos y de su pensamiento, pues tiene derecho a entrar por esta puerta. Tiene derecho a ese avance en el espíritu, a ese ascenso que lo lleva directamente a la luz del Padre, a conectarse con el Padre. Entonces, es ese hombre que empieza a vivir en un nuevo mundo, en un nuevo pensamiento, en un nuevo día de creación. Filadelfia reside en la glándula pineal. Posee entre sus funciones centrales el tomar información subconsciente o reloj entre las 6 p.m. y las 6 a.m., las órdenes grabadas en la condición cerebral, almacenar en la noche la información que el cerebro obtiene durante el día. Por lo tanto, la pineal graba las memorias del cerebro, lo mismo de las células, durante 12 horas nocturnas todos los días. Cuando el cerebro duerme, hace un barrido celular y se lleva cuanto tiene de información. Es la reina de los sueños. La pineal es la conectora de las encarnaciones. Graba su todo y lo entrega al cerebro. Nunca pierde lo grabado. Es la que retiene lo logrado en el aprendizaje, para que la oscuridad no robe la corona de la vida. Es el ojo que ve el interior del espíritu y el alma, afirmando la verdad de los dos. Entonces, vemos que nada que haya sido grabado en el subconsciente se pierde, ¿no? Porque aquí nos habla de que esta glándula recoge todo lo que ha sido grabado en el pensamiento, en el cerebro, mientras que éste descansa. O sea que ninguna memoria se pierde. Y que todas estas memorias quedan ahí como esa información verdadera. Que en la medida en que los sueños aparecen en el hombre, pues son para darle respuesta o para entregarle más información para que el hombre pueda seguir haciendo su trabajo. Entonces, el hombre que se empieza a ser consciente de su transformación, pues empieza a tener esos sueños donde se le entrega una guía, se le entrega ese pensamiento verdadero que el hombre debe empezar a escudriñar, debe empezar a revisar por qué tiene esos sueños, por qué aparecen esos sueños, qué quiere decir ese sueño cuando aparece en él. Y nada de lo que esté ahí guardado se va a perder. Entonces hay que ser conscientes constantemente para poder recordar lo que soñamos y revisarnos en nuestro pensamiento. De qué manera pues las células están grabando toda esta información y cómo en el espíritu pues también se está guardando cada una de estas memorias para que el hombre se empiece a conducir hacia ese camino verdadero, hacia ese camino de luz que en algún momento extravió. Filadelfia es de color violeta y está ubicado en la cavidad craneana. Regula el cerebro inferior, ojo izquierdo, oídos, nariz, sistema nervioso. Conoce las enfermedades de la inteligencia que son el trasnocho y las preocupaciones, los malos pensamientos de pereza, egoísmo, lujuria, voluptuosidad, miedo, ira, gula, terquedad, amargura, vicios, conflicto, indecisión. Entonces vemos pues cómo cada uno de estos malos pensamientos que de pronto conducen mal al hombre o que hacen que tome malas decisiones o que haga el camino que no es, que camine sobre ese mundo de oscuridad, porque vemos pues como dentro de este sistema pues que gobierna, que son esos 4 poderes pues que tienen al hombre doblegado, nos pusieron en una búsqueda material incesante. Entonces el hombre gasta más del tiempo natural que debe
usar en su vida para conseguir pues lo necesario, el sustento, invierte casi toda su vida en eso porque no se sacia con lo que tiene. Y en eso nos puso pues este sistema, a conseguir dinero, a ser adeptos de las religiones, a dejarnos adoctrinar por esas falsas doctrinas que llevan al hombre al abismo, porque le enseñan rituales y oscuridad que no debe practicar y que hace que realmente pierda ese camino hacia la luz. Entonces ahí es donde tenemos que estar pues pendientes de lo que está llegando a nuestro pensamiento. Si hay preocupaciones, si hay malos pensamientos, si hay pereza en el espíritu por hacer, ¿sí? Porque recordemos que dentro del espíritu hay una ley que es la voluntad, y la voluntad es la que hace que el hombre quiera constantemente conectarse con la luz, y en esa conexión pues hace todo el trabajo o el servir dentro de la luz. Es el hombre que le sirve al amigo, que sirve al desconocido, que está pendiente de las necesidades de las personas, que tiene misericordia por los demás, que no le gusta ver los animalitos sufriendo, que limpia los ríos, que mantiene pendiente de que la naturaleza permanezca. Entonces ese hombre o mujer que está en ese constante hacer es el hombre que ha ido venciendo cada uno de esos límites que le pone el pensamiento. Y uno de esos es la pereza, el egoísmo, el no querer hacer, el no querer cumplir con un propósito de vida en este planeta. Y que ese propósito pues tiene que ver con ese servir, porque Jesús mismo lo decía, ¿no? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y si lo decía él, que es el autor de la vida, pues es una enseñanza magistral para nosotros empezar a hacer lo que realmente nos corresponde. Y este es el último logoso, la Odisea. En Apocalipsis nos habla de que Jesús habla, cuando le dicta este mensaje a Juan, le dice: yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Entonces, habla de esta humanidad o de nosotros cuando pensamos que andamos en un camino de luz y de verdad, pero también nos desviamos en ocasiones en nuestro pensamiento o en nuestras acciones hacia esa oscuridad. Somos cómplices de la oscuridad de alguna manera, o perdemos el rumbo en alguna situación, tomamos alguna mala decisión, pasamos por encima del otro. Entonces ahí empezamos a ver que el hombre tiene que ser correcto, que el hombre tiene que ser perfecto, porque es hijo del Padre Eterno, y el Padre Eterno tiene perfección. Y si el Padre Eterno es perfecto y nosotros somos sus hijos, pues tenemos que parecernos a Él. Entonces ese camino de la perfección es donde el hombre deja de ser frío o caliente, ¿sí? Ahí es donde el hombre se decide: o pertenece a la oscuridad o pertenece a la luz, ¿sí? Entonces, como el hombre no se decide y anda en ese camino de oscuridad a veces, y a veces en el camino de la luz, pues entonces por eso es que nos habla aquí de que por cuanto eres tibio, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, cuando habla de vomitar de la boca, pues está diciendo es que sacará a esta generación o a estos hombres y mujeres, o nos sacará de su propio corazón, de su sentir del corazón, nos alejará de esa fuerza protectora que Él mismo nos da constantemente, porque el hombre no se decide en su proceder, sino que constantemente sigue haciendo las obras oscuras. A pesar de que
que esté conociendo de la luz, pues no se perfecciona en la luz, sino que sigue en ese mundo de oscuridad y por eso sigue andando, sigue siendo un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo de la luz, desnudo de la justicia, de la verdad. Entonces, por eso es que nos manda a que compremos oro refinado por fuego. Sí, porque esa es la riqueza del espíritu. Es empezar a revisar la obra y pasarla por el fuego. Que lo que se queme es lo que realmente nos sirve y que eso marca ese arrepentimiento de corazón en el hombre para que no vuelva a practicar las obras oscuras y empiece a hacer ese camino de luz verdadero y decisivo en su vida, que no se vuelva a torcer por nada que el mundo le presente. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, es ese vencer esos pensamientos oscuros, esas acciones que no nos llevan a la luz, vencer toda esa tentación que está allí puesta a nuestro alcance para que nos perdamos. Es dejar definitivamente ese camino de oscuridad para unirnos a ese Padre verdadero que habita en nuestro corazón y que nos trajo a la vida, que nos dio esa riqueza en el espíritu, que nos dio esos 3 cuerpos para que nos reconectáramos otra vez a Él, a su propia alma. Dice que la Odisea es la memoria sabiduría del ser en el recorrido hombre-intelecto. A él se le dio toda la gran ley de los 7 logosoles y días creadores. He aquí al iniciado verdadero, al hijo del tiempo. Allí está forjado el maestro interior, el renacido. Él venció tentaciones, engaños y desorden de fuerzas. Logró equilibrio y su nombre contiene ley eterna. O sea que es un hombre que salió victorioso de esa batalla, que ha batallado en todos sus logosoles, que ha reconocido su trabajo y se ha apersonado de su trabajo interior, de su propio trabajo interior, que constantemente ara su propia tierra y saca de ahí gusanos, alimañas, todo aquello raíces que no lo dejan crecer en su espíritu. Es ese hombre que se revisa constantemente, que piensa antes de hablar y de actuar, y que sabe que tiene un propósito eterno sembrado en su corazón, por el cual vino a este planeta y desea cumplir con él. Dice que su humildad es el sendero. El final de la iluminación se consuma la muerte de las cosas del mundo. O sea que es ese hombre que muere para el mundo, pero que resucita la vida real, que recupera realmente su vida y se vuelve uno con el Padre. Este logosol regula el cerebro superior, el ojo derecho, la glándula hipófisis o pituitaria, ubicada sobre la corona craneal. Es el pensamiento vivo de los 2 hemisferios cerebrales. Su color es magenta y gobierna la función hormonal. Entonces, ahí es donde hay esa conexión entre los 2 hemisferios cerebrales y el corazón, donde el hombre se conecta a su corazón y empieza a caminar y hace solamente lo que su corazón le dicta. Siempre está conectado a él y no se equivoca, porque dentro de su corazón habita esa fuerza del Padre que lo acompaña constantemente. Y pues les traemos este código de la lógica, que se llama Destellos de Luz. Dice, os advierto no ir en la búsqueda de lejana sabiduría, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Se te dieron en tu amanecer mágico las llaves que irán abriendo uno a uno los pasajes misteriosos de la vida y de tu vida. Tenedlo muy en cuenta. Entonces, este código es el que nos ubica a nosotros en la real búsqueda, porque siempre hemos buscado conocimiento y sabiduría afuera, en filosofías, en doctrinas, en rituales, en todo aquello que el mundo nos mostró como verdad, en todo lo que nos enseñaron, en esos 4 poderes que nunca le dan respuesta ni sustento al espíritu del hombre,
que no llenan su espíritu porque siempre hay un vacío. Entonces es ese llamado a buscar dentro de nosotros que ese verdadero conocimiento está dentro de nosotros, que nuestra búsqueda sea sana y limpia dentro de cada uno de nosotros, porque allí se guardó la verdad. Ahí se guardó ese plan de ascenso en el espíritu del hombre, ese plan de retorno a la luz, a la vida, a la verdad. Se guardó la resurrección del hombre, pero tiene que conectarse a esos tres cuerpos y empezar a vivir en ellos dentro de la luz y las leyes eternas. Este es el código 27 de la lógica de la lógica. Y aquí los dejamos con un video para que comprendan un poquito más la esencia de cada uno de estos logosoles y puedan interiorizar y reflexionar y hacer vivo este conocimiento dentro de sí. Hola a todos. ¿Sabían que el espíritu del ser humano está conformado por 7 centros energéticos conocidos por el mundo como chakras y a nivel universal como logosoles? Si deseas saber acerca de este misterio escondido, te lo explicamos a continuación. Para comprender los 7 chakras o logosoles, es necesario tener en cuenta que el ser humano no es solo un cuerpo de carne que nace, crece, se reproduce y muere, desapareciendo sin mayor trascendencia. En efecto, el ser humano es la unidad de 4 elementos que se encuentran estrechamente relacionados: el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo del alma. Dichos cuerpos le otorgan al hombre la trascendencia inherente a su origen de luz a cual pertenece, otorgándole un sentido de existencia real y de verdad ante las leyes universales. Siendo así, el cuerpo espiritual es una energía preexistente al cuerpo físico, que lo anima y le da vida, y que representa el verdadero ser del hombre, que se crea y recrea producto del aprendizaje recogido a lo largo de sus encarnaciones. La información del cuerpo espiritual se graba en 7 discos memorias, conocidos también como chakras, centros energéticos, logosoles, templos del ser, las 7 iglesias, los 7 candeleros o túneles de espacio-tiempo. Estos centros energéticos han sido estudiados y aplicados desde hace milenios por las culturas tibetanas, hindúes, chinas e indígenas de las Américas, y que con el paso del tiempo han sido distorsionados, alejándolo de su verdadero sentido de aplicación, siendo ocultados en velos de falsa espiritualidad y misticismo por las religiones y la metafísica. El entendimiento y comprensión de estos discos memorias representa la clave para el desarrollo espiritual del hombre. Estos logosoles, debido a su gran importancia energética y espiritual, fueron cifradas en Apocalipsis como las 7 iglesias a las que Jesús el Cristo, por medio del apóstol Juan, envió su mensaje de vida, y para que hoy, como revelación final y con el despertar de la inteligencia espiritual, sean entendidas como los 7 templos de Dios que habitan dentro del ser humano. Siendo así, ahora ya podemos entender los cifrados. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros de oro son los 7 logosoles, o centros de memoria luz que conforman el espíritu del hombre, que deben ser limpiados y levantados por los habitantes de este planeta, para dar origen al Hijo del Hombre, el que nace como fruto del trabajo espiritual del ser humano, ese Hijo de Hombre que tiene como referente a Jesús el Cristo, quien dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? El conocimiento de los logosoles lo entregamos al mundo limpio para su real comprensión y entendimiento. Los logosoles son espirales energéticas, biogeneradores, ventanas de tiempo-espacio que vibran o giran a una alta frecuencia, a velocidad luz, siendo por tanto imperceptible por los sentidos ordinarios del ser humano. Estos logosoles constituyen los depósitos de memorias del ser, que conforman la identidad espiritual de cada ser humano, los cuales contienen un núcleo o cristal en donde se graba toda la información de las acciones del hombre. Cada espiral se identifica con un color del arco iris, que representa las diversas escalas de la luz. Los logosoles se encuentran energéticamente a la altura de la columna, desde el periné hasta la corona de la cabeza, formando un túnel de espacio-tiempo que es la vara con que el hombre mide su desarrollo espiritual. Dichas espirales energéticas se conectan al cuerpo físico a través de la columna vertebral y cuyo vértice se enraiza a través de los nervios, mientras que el vórtice o parte ancha pasa por el cuerpo denso. Cada chakra se relaciona con determinado plexo nervioso principal, con órganos y glándulas endocrinas específicas, determinando su buen o mal funcionamiento. La información que se graba en cada logosol primero es captada a nivel de los 5 sentidos, luego es procesado por el cerebro generando pensamientos e ideas, que luego dicha información al ser vivenciada es sellada por el corazón, el cual por medio de la sangre lleva la información a cada célula y de estas a cada chakra. La información de cada chakra es devuelta al cuerpo físico a través de los plexos nerviosos, cerrando de esta manera el círculo de creación energética del hombre. Cada disco energético tiene funciones específicas en el plano físico-espiritual. Los 3 primeros logosoles son emocionales, del mundo sensitivo mental. Del cuarto hacia arriba son espirituales, del mundo creacional. El corazón divide dichas frecuencias señalando la pertenencia al mundo de arriba o de abajo. Los de abajo gobiernan al hombre del mundo de la materia. Los de arriba rigen al hombre que está en proceso eterno, un Dios en creación. Aquí se entiende lo señalado por Jesús. Vosotros sois de las regiones de abajo, yo soy de las regiones de arriba. Éfeso guarda la información referente a la sexualidad humana, Esmirna las emociones, Pérgamo las gulas, Tiatira recoge la información de los 3 logosoles anteriores, los decodifica determinando la pertenencia al mundo espiritual o terrenal. Sardis vigila la información grabada en los chakras anteriores, seleccionando qué información sube a los chakras superiores. Cuando está activado, hace que el hombre sea vigilante de su pensar y actuar. Filadelfia es el depósito de todas las memorias luz del hombre en todas sus encarnaciones, desterrando toda inmundicia recogida en la vida. Cuando está activado, le otorga al hombre clarividencia. La Odisea es el testigo fiel de la conclusión del trabajo espiritual del hombre, fruto de la información luz guardado en todos sus chakras. Este chakra, cuando está activado, le otorga al hombre la más alta sabiduría. Es así que el ser humano de este planeta se encuentra estancado en los 3 primeros chakras, en las perversidades de la carne, en las emociones y las gulas del mundo, y es donde principalmente tiene que centrar su trabajo de limpieza y convertirlos en verdaderos logosoles, para de esa manera dar nacimiento al Hijo del Hombre y que le hará digno de poblar este planeta en el nuevo día que se avecina. Gracias por conectarse a nuestro canal. Los esperamos en nuestra nueva transmisión en el próximo viernes. No se lo pierdan, estén allí que cada viernes tenemos un tema distinto que preparamos con mucho amor para ustedes. Y ojalá puedan compartir esta información con los que más puedan en este planeta, porque recordemos que este conocimiento es universal. Por favor, dejen sus comentarios,
aquí en el canal. Suscríbanse al canal e inviten también a las personas para que se suscriban y puedan recibir nuestras notificaciones. Muchas gracias y feliz descanso para todos.